Para entender quiénes somos, primero debemos conocer el suelo que pisamos. Un país que tiene la pirámide natural más alta del mundo, lugar de historias y misterios, territorio del señorío Senufaná. Ahora estamos en Medellín, Colombia, y a tan solo 2 horas de acá se encuentra el Cerro Tusa, en el municipio de Venecia, un territorio antiguamente ocupado por uno de los 3 señoríos de la cultura zenú. Pero, ¿qué tienen que ver estos señores con lo que somos ahora? Para saber quiénes somos, primero debemos entender nuestra cultura y su historia, y toda buena historia tiene su origen. En un principio, en el resguardo todo era oscuridad. Solo existían 2 seres, Mexión y Manexca. Fueron ellos los creadores de la naturaleza y la raza humana. Vivieron en la oscuridad hasta que Mexión se sirvió de uno de sus hijos y lo mandó al cielo, convirtiéndose en Nina, el propio sol. Las primeras personas trabajaban por largo tiempo y hasta el agotamiento, bajo el calor y la luz de Nina. Por eso Mexión mandó a su hijo a descansar, y esta fue la primera noche. Misteriosamente Mexión subió al cielo para convertirse en Ti, la luna. Así fue como surgieron la luz, la naturaleza y los primeros nativos. Sitios como este fueron sacralizados por los antiguos habitantes de este territorio, y a través de sus vestigios arqueológicos es que hemos podido conocer algo de su cosmogonía, cultura y costumbres, y así poder entender un poco los habitantes de este territorio. El día de hoy nos encontramos en la Piedra del Sacrificio, donde antiguamente la tribu llamada los Sinufanáes hacían sus sacrificios aquí a la diosa que ellos llamaban la Santa Catalina. Soy del municipio de Venecia, Antioquia. Tengo 27 años y llevo 6 trabajando en el área de turismo, aquí mismo en el municipio. Al municipio lo cruza un camino indígena, el cual fue protegido hace 20 años, ya 20 años de estudio, y hoy ha sido protegido por el señor arqueólogo Pablo Aristizábal, pues su apoyo, en apoyo con el gobierno departamental. Este camino es muy importante para el municipio porque conecta todos los atractivos y todas las zonas de interés turístico y pues de reserva, de patrimonio del municipio, como lo son las cuevas de Santa Catalina. Estas cuevas es una formación natural compuesta pues por rocas gigantes unas sobre otras, que fue aprovechada por los indígenas de la época. Actualmente pues se hizo un estudio de radiocarbono en las piezas de cerámica y data del 523-546 después de Cristo, y esto pues nos ayuda a determinar los actos, los oficios y los hábitos que tenían esta tribu en el territorio, los primeros habitantes del territorio de Venecia, como los Senufanáes. Y Cerro Tusa, siendo el eje central de todo esto, es una actividad muy completa. El trekking, siendo un deporte extremo, no es necesario un equipo si la persona tiene la capacidad, si está preparada y tiene un buen acompañamiento con un guía local. Bueno, esta es la subida, la segunda fase. Re fuerte. Vamos a la mitad de la subida. Como podrán ver, es una subida pronunciada. Nivel 5. Bueno, ya casi, creo. Estamos en la cima de Cerro Tusa, bienvenidos.
Esta es la base de Cerro Tusa. Según los estudios se han hecho, viene a dar con parte de Cerro Sillón y con parte de Cerro Bravo. Entonces, la montaña es una roca gigante, le llamamos roca intrusiva, porque es el efecto de un supervolcán, ¿cierto? Un fenómeno volcánico que hubo en la región que le denominamos o se denominó como el supervolcán de Grosso. Acompañado de la historia científica, la parte técnica, pues viene el oro como dividiendo la historia, dividiendo la comprensión sobre el mundo. En el museo del municipio, el Museo Cerro Tusa Sunufaná, encontramos unas cuantas narigueras, algunos anzuelos de oro. En las huacas directamente, pues lo que se encuentra desgraciadamente, pues no llega al público, se desaparece, es vendido, es fundido, y de ahí la importancia del aprecio, del sentido de pertenencia. A pesar de que fueron personas las que le hicieron hace muchísimo tiempo, hoy es una identidad que nos representa, es un trabajo artesanal, un trabajo artístico de mucha calidad. Pues es extraño que a pesar de todo no se encuentre oro orfebre en las cantidades de los 1500 años de tumbas que hay, y ahí empiezan las hipótesis y empiezan los cuentos, y como te digo, divide la historia. Encontramos unas inconsistencias históricas. Empezamos a escuchar personas que perciben hoy elementos de la antigüedad, como lo son tambores, sonidos, como lo son luces, ¿cierto? Como lo es de pronto algún espíritu extraño en el bosque, alguna presencia. Que Cerro Tusa es un centro de atracción energética. Los Kogi lo llaman una esuana. La esuana es donde se unen las líneas de energía y convergen, pues, y genera una armonía a nivel ambiental, a nivel zona, territorio. Las montañas han sido parte fundamental en todas las culturas ancestrales como elementos de conexión entre el cielo y los dioses. Y por eso, en la época de la conquista, este territorio fue muy famoso por sus ricos sepulcros, lo que motivó a Jorge Robledo, conquistador español, a iniciar una campaña en búsqueda del dorado. Pero a su llegada, los antiguos senufanes ya hacían parte de una raza desaparecida. Sin embargo, en la actualidad, su memoria ancestral ha traspasado los límites del espacio-tiempo y podemos evidenciar su herencia en nuestros usos y costumbres. Hoy el antioqueño es el resultado de un aglomerado de culturas y tradiciones que se fueron mezclando entre los antiguos indígenas que recorrieron estas montañas buscando conexión con los mensajeros de la divinidad. Los conquistadores españoles atravesaron caminos en busca de un oro que en realidad no se podía tocar, y los arrieros se abrieron paso a la selva para establecer pueblos e iniciar uno de los hechos más influyentes en el desarrollo de la historia colombiana: la colonización antioqueña. Y con esa fuerza heredada a través de las diferentes generaciones, logramos llegar a esta cima y poder contemplar este maravilloso territorio colombiano que guarda la sombra de un pasado casi impenetrable y poco estudiado. Un pasado arqueológico que ha sido cubierto por un velo denso, ya sea por la falta de estudio o por ser víctima del saqueo y la huaquería.